Gracias, Señor, por este día, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor. Queremos en esta mañana adorarte. Queremos en esta mañana exaltarte, porque solamente tú lo mereces. Gracias, Dios, porque podemos meditar en tu palabra, porque podemos, Señor, regocijarnos en tu palabra aún en medio de la dificultad, Señor. Gracias porque tú le dijiste al salmista, Salmo 119, versículo 92, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Gracias, Señor, porque tú le dijiste a Josué que ibas a estar con él aún en medio de la dificultad. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solo esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Por eso estamos delante de tu presencia. Delante de tu trono queremos estar. Gracias, Señor. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que es todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres solo para mí y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí.
que eres todo para mí, y que eres todo para mí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, allí estás tú, para consolarnos, Señor, para darnos ánimo como iglesia, porque hay un pueblo que clama a ti, Señor. Hay un pueblo que te adora. Por eso estamos levantando hoy nuestras manos delante de tu presencia, para adorarte, para exaltarte, porque venimos con un corazón contrito, humillado, arrepentido, Señor Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, que es infinita para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque podemos levantar nuestras manos y adorarte, exaltarte. A ti sea la gloria, Señor, y sea la honra, ahora y siempre, Señor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor.
recibe hoy toda la gloria, la honra y toda la gloria, la honra y Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque solamente tú eres digno de ser adorado y de ser exaltado. Por eso hoy levantamos nuestras manos, levantamos nuestras voces, Señor. Gracias, Señor, porque hay un pueblo que te adora. Hay un pueblo, Señor, que clama a ti en esta mañana. Y unimos nuestras voces, Señor, a ti. Unimos nuestro clamor a ti, porque sé que tú estás en medio de cada uno de nosotros. Tú que escudriñas los corazones y las mentes, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tú estás en medio de nuestras vidas. Por eso te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Y dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 5. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, la cosecha está lista. Vamos a alabar la iglesia. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llega la tierra de su gloria y se cubrirá con las aguas sobre la mar y será. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Sobre la mar y será. Llega la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas sobre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo. Es el Señor y será.
Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas sobre la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas sobre la mar, como las aguas sobre la mar, como las aguas sobre la mar. Buen día, amada iglesia, hermanos y amigos que hoy por las circunstancias que nos ha correspondido vivir, estamos intentando ser iglesia de otra manera y de otras formas. Quiero agradecer en primer lugar a estos jóvenes del Grupo Alabanza. No crean, hermanos, que hemos desafiado las autoridades por la misma intención que tienen ellos buena de no cerrarnos las puertas. Nos han permitido unos permisos y todos los que hoy hemos salido aquí para poder tener esta escuela dominical y todos podamos compartirla, han sacado unos permisos. Así que gracias al pastor, a Giovanni, a Nicolás, a Alejandro, a Keren, a Sebas y a Laura Ligia, porque hemos podido estar aquí para acompañarles a todos. No sé si fue casualidad o Dios lo tenía previsto, y hemos estado hablando del libro de Hebreos. Y los últimos capítulos nos hablaron mucho acerca de la fe. ¿Recuerdan, hermanos? Fe en medio ¿de qué? De las pruebas, fe en medio de las circunstancias, fe en medio del sufrimiento, fe en medio de la lucha. Y hoy estamos terminando el estudio del libro de Hebreos. Quiero que me acompañen a leer Hebreos capítulo 13, versículos 20 al final. Y dice así de la siguiente manera: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra. Y que tu palabra siga ministrando nuestras vidas, y que tu palabra sea esa fuente de bendición para nosotros, porque es tu palabra la que nos permite seguir adelante. Señor, gracias porque a pesar de las circunstancias podemos estar reunidos en casa, en familias, en grupos, para seguir escuchando tu palabra. Gracias porque hemos podido adorarte, gracias porque hemos podido exaltar tu nombre, y gracias porque también podemos recibir el consejo sabio de tu palabra para que sigamos adelante, Señor. En medio de las circunstancias, la fe en ti nos llevará a la victoria en Cristo Jesús. Glorifícate y bendícenos en esta mañana. Amén y amén. ¿Recuerdan? Hace 8 días el hermano Fernando nos habló de 3 cosas, ¿no? Que la fe se demuestra en el comportamiento. La fe se demostraba en el comportamiento. Hoy he titulado esta enseñanza Experimentando el señorío espiritual de Cristo. Recuerden, experimentando el señorío espiritual de Cristo. El apóstol está aquí ya despidiéndose, el escritor, y aquí ya termina su carta. Y en esta terminación, en esta bendición, porque muchos le llaman la bendición, miren como dice el versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Se refiere a Cristo, y la bendición que Él está dando aquí es, ¿cómo se refiere a Cristo? ¿Como qué? El gran pastor de las ovejas. Y recuerden el Salmo 23. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? ¿Ustedes recuerdan el Salmo 23? ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Y aquí está hablando de Cristo como el gran pastor. Y quiero que miremos esa frase, porque ahí donde tiene esa gran bendición. Jesucristo es
el buen pastor. Giovanni, Juan 10:11. 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mire, esa bendición viene de ese buen pastor. Y lo que el escritor nos está diciendo es el buen pastor que dio su vida, ¿por quién? Por las ovejas. Esa es la primera gran bendición que usted y yo podemos tener en esta mañana, que podemos tener en estos tiempos, es que Jesús es el ¿qué? El buen pastor. ¿Y qué hizo el buen pastor? Su vida dio por las ovejas. Él entregó su vida por nosotros. Y el escritor nos quiere recordar eso. El buen pastor. Aquel que el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, Él no me faltará. Y aquí a nosotros dice, el buen pastor murió por las ovejas. Cristo murió por nosotros. Y por eso el escritor dice que la bendición y el Dios de paz os haga actos. En otra parte dice, no solamente Jesús es el buen pastor, sino Él es el gran pastor que vive por sus ovejas. ¿Ustedes saben qué es lo que Cristo hace ahora por nosotros? Allá delante del Padre dice que Él intercede por nosotros. Así de que no solamente Él dio su vida por nosotros, sino que ahora vive por nosotros. Vive por nosotros. Ahora más luego vamos a cantar porque Él vive. ¿Y Cristo por qué vive? Por usted, por mí, por su iglesia. Y mire la tercera razón. El apóstol Pedro, vamos a leer qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:5? Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo extremo. Porque somos guardados por el poder de Dios. Y Pedro dice que el Cristo vendrá como el príncipe de los pastores. ¿Y sabe por qué va a venir Cristo? Por su iglesia. Por su iglesia. Tres cosas, hermanos, que hemos de tener en cuenta. El buen pastor murió por las ovejas. El gran pastor vive por sus ovejas. Y el príncipe de los pastores regresará por sus ovejas. Qué bendición tan grande, hermanos. Estamos viendo un caos. Estamos viendo un mundo que está desolado. Pero recuerden, usted y yo somos ovejas y tenemos un gran pastor, un buen pastor, un príncipe de pastores, que ojalá nuestra oración es que venga pronto por nosotros. Amén. Esa es nuestra oración, que ese príncipe de los pastores venga por nosotros. Pero mire lo que sigue diciendo el escritor: mientras Él viene por nosotros, mientras el príncipe viene por sus ovejas, dice que nosotros estamos para seguir haciendo la obra que Él inició. La obra que Él inició, porque dice, os haga actos para toda buena obra. Y eso es lo que el Señor ha dicho. ¿A qué nos dijo? Por tanto, id y haced discípulos. Nosotros tenemos que hacer una obra. El hermano Fernando habló de cómo es nuestro comportamiento, pero ahora dice que el Señor, a quien quiere hacernos a usted y a mí útiles, pero no solamente útiles, sino quiere que maduremos para que llevemos a cabo la obra que Él nos ha encargado a nosotros. Es un reto grande, aún en medio de esta circunstancia. Señor, ¿y cómo podemos seguir llevando a cabo tu obra? Y es una buena oportunidad. Cuando el mundo está con miedo, nosotros no estamos con miedo. Sí guardamos y sí cumplimos y sí tenemos precauciones, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso que no dejará a su iglesia en vergüenza. Pero usted y yo, estimado hermano y estimado amigo, debemos de seguir adelante haciendo la obra. Y por eso dice, os haga actos para toda buena obra. Y no solamente actos, sino maduros. Y el escritor ha venido hablándonos todo este tiempo de cómo poder crecer y madurar en la fe, en la palabra, pero puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y quiero esgrimir 5 aspectos que podemos nosotros hacer. La pregunta es, ¿y cómo ser actos y maduros? Y en primer lugar, con la palabra. Primera de Timoteo 3, 16 y 17. Lo sabemos de memoria, pero hermano, ayúdennos a leer. Una de las primeras formas que Dios nos quiere hacer actos es a través de su palabra. ¿Qué dice?
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil toda la escritura? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para todo. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros aptos? Solo la palabra de Dios. Y nosotros debemos de cada día, y ahora que vamos a tener tiempos para estar en casa, usted se imagina casi un mes para estar en casa, ¿qué vamos a hacer? Pues qué bonita oportunidad para que vengamos ¿a dónde? A la palabra, a la fuente, a la palabra. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír, pero la palabra de Dios. Tenemos tiempo, hermanos, y en estos tiempos de guardarnos, de estarnos en casa, de no salir, acerquémonos a la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios y dejemos que la palabra de Dios nos ayude para madurar y ser aptos para llevar adelante la obra que Él nos ha encomendado. Número 2, la oración. Primera de Tesalonicenses 3:10. ¿Qué dice primera a los Tesalonicenses 3:10? Ahora sí el hermano Giovanni nos va a ayudar. Uno de los textos, pero hay muchos textos que nos hablan acerca. ¿Orando cuándo? De noche y de día. ¿Para qué hemos de orar? Y dice, oren con gran insistencia. Y yo creo que el Señor permite estos tiempos, porque en el afán que vivimos nosotros, en el corre-corre del día a día, nosotros nos hemos olvidado de la palabra y de la oración. Y tal vez Dios, en su soberanía, porque yo sé que Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos, pero tal vez Dios en su soberanía ha permitido que ahora nosotros estemos en casa. Y ya estamos desesperados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y esos días se nos van a hacer largos. Pero mire, qué bonita oportunidad. Oremos, ¿qué? De noche y de día. ¿Y para qué oremos? Dice ahí, ¿para qué dice que oremos? ¿Para qué debemos de orar de noche y de día? Y dice insistentemente, ¿para completar qué? La obra. Para terminar la obra. Cristo inició una obra, pero Él ha dejado en nuestras manos el terminar esa obra. Él quiere que sigamos adelante. Y recuerden, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda. Y qué bonito estos tiempos, estos días y estas situaciones, estas crisis para que la iglesia se levante. Recuerden, Dios no quiere una iglesia acobardada. Él quiere una iglesia viva, una iglesia poderosa, una iglesia valiente. No desafiante, valiente, que pueda completar la obra por medio de la palabra, por medio de la oración. Y mire, dice algo, a través de la iglesia. ¿Qué dice Efesios? El libro de Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 habla de la iglesia. ¿Qué dice de la iglesia? El libro de Efesios. Efesios 4, 11 y 12. Sí. El cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia. Y mire que está diciendo, os haga actos. Y acá dice, ¿cómo? Actos perfectos. ¿Y cómo podemos perfeccionarnos? Por la palabra. ¿Pero qué necesitamos? La iglesia. Y hoy en día, que ahora sí vamos a hacer iglesia, porque salimos del templo y vamos a hacer iglesia, dice que constituyó a unos apóstoles, maestros. ¿Qué más hizo? Ahora que vamos a tener ausencia de pastores, ahora que no vamos a poder ver al pastor, somos nosotros los que nos tenemos que levantar, porque dice que Él constituyó, y Dios dice que hay maestros, profetas, evangelistas, y es lo que tenemos que aprovechar. Cada uno de nosotros aprovechemos este tiempo para hacer esa obra. Por medio de la iglesia el Señor nos perfecciona, y la iglesia somos cada uno de nosotros. Usted, hermano, usted, hermana, usted, estimado joven, es los que debemos de hacer la iglesia, porque dice la iglesia local. La iglesia tiene un reto muy grande, un desafío. ¿Cuánto tiempo vamos a orar con los templos vacíos? No lo sabemos todavía. Hasta ahora es el principio. Quiera Dios que sea corto, pero no sabemos si será más largo. Pero es buena oportunidad para que nosotros, por medio de la congregación en casa, podamos perfeccionar a los santos. Vamos en la palabra, la oración, la iglesia. Mire otra forma, otros creyentes. Gálatas 6:1. Otros creyentes.
¿Qué dice Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerando todo tiempo, no sea que también seas tentado. Nosotros necesitamos los unos de los otros. Pero cuando somos iglesia, mire que el escritor en lo que está haciendo aquí es que debemos de ser actos para toda ¿qué? Buena obra. Pero a veces dejamos que el enemigo nos utilice a nosotros. Y a veces en vez de animar, de edificar y de construir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo destruimos. Lo destruimos con críticas, con señalamientos, con juzgamientos. Pero aquí el escritor, al darnos su bendición final, dice que el gran pastor haga actos. Y parte de ser esos actos, cómo nosotros edificamos al otro hermano, cómo lo ayudamos, cómo lo fortalecemos, cómo lo restauramos, cómo lo animamos, cómo lo motivamos para seguir todos adelante. Se ha dicho que no hay peor ejército que... Alguien dijo que cuando un creyente está en una situación difícil, nosotros a veces en vez de animar, lo que hacemos, lo acabamos de destruir, ¿cierto? Y mire que el escritor dice, no, nosotros ¿qué es lo que hemos de hacer si nos consideramos más sabios y más maduros y más espirituales? ¿Qué es lo que dice? Anime, ayude, aconseje, levante a su hermano. Y por eso aquí el escritor dice, es una de las formas que el Señor usa para que completemos su obra. Completemos su obra, y parte de la obra de Cristo es animar, restaurar, levantar, fortalecer, y usted y yo estamos llamados a eso. ¿Qué más se usa? Las pruebas y la disciplina. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:10? Primera de Pedro 5:10. Qué hermoso texto en este tiempo, ¿cierto? Para poderlo tener en nuestra mente. ¿Qué dice el escritor? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el gran pastor, el buen pastor, el príncipe de los pastores, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Las pruebas nos fortalecen, las pruebas nos dan fuerza y las pruebas nos dan cada día madurez. Y el Señor permite las pruebas para que nosotros podamos madurar. Y es lo que el escritor nos dice. Entonces mire la forma de poder ser actos y cómo usar la oración, la iglesia local, los otros creyentes y las pruebas. A través de eso alcanzamos la madurez y somos aptos para seguir adelante con la obra de Cristo. Y el apóstol termina saludando y diciendo, recuerde que la iglesia está en sufrimiento, y una de las causas de los sufrimientos era que Timoteo estaba en la cárcel, y él les dice, Timoteo fue liberado. Mire, Dios contesta oraciones. No solamente Timoteo es liberado para una buena noticia, sino que toda la iglesia de Italia los saluda. Saludados todos, los saludan vuestros pastores y está animando a... Estaban unidos y dice, saludad a los pastores y a los santos. Debemos de estar muy pendientes de tener, eso quiere decir comunión. Debemos de tener una buena comunión, una buena armonía los unos con los otros. Y dice, y la gracia del Señor sea con todos vosotros. Que la gracia, ese regalo de Dios nunca se acabe. Hermanos, como la tecnología se nos come el tiempo, espero que esta corta bendición del apóstol quede grabada en nuestros corazones. Recuerden, el gran pastor, el buen pastor, el príncipe de los pastores, llevó a cabo una obra, hizo su obra, vendrá por su iglesia, pero mientras Él viene, quiere que usted y yo sigamos adelante con su obra. ¿Y cómo lo hemos de hacer? Siendo actos y madurando. Y para hacerlo es única y exclusivamente a través de la palabra y la oración. La iglesia, los otros creyentes, las pruebas y las luchas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir adelante con la obra de Cristo. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario.
Espíritu, porque Él vive, no temeré mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé, el futuro es suyo, y que la vida vale porque vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuando mejor, cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temeré mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temeré mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy, porque Él vive, no temeré mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé, el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy, y que la vida vale porque Él vive hoy. Gracias, Señor, porque hay un motivo muy especial, porque tú vives en medio de nosotros, porque podemos alabarte, porque podemos glorificarte, exaltar tu nombre, porque tú reinas por los siglos de los siglos, Señor Dios, y toda rodilla se doblará y confesará con su boca que Jesús es el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque somos tu iglesia, porque podemos alabarte. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, porque podemos levantar nuestras manos y porque podemos levantar tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, Padre.
Tu palabra nos levanta, nos sustenta, nos alivia, porque esta es la palabra fiel y verdadera, Señor. Por eso elevamos a ti cántico de adoración. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Oh Señor, te alabamos. Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te declaré. Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te declaré. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Eres tú, Señor, en medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Eres tú, Señor, en medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te declaré. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Eres tú, Señor, en medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Eres tú, Señor, en medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador. Gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestro libertador. Gracias, Señor,
porque tú eres nuestro único motivo de alabanza, porque tú eres nuestro único motivo, Señor, para poder adorarte, exaltarte. Gracias, Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor Dios. Gracias por alumbrar nuestro camino, porque ni a diestra ni a siniestra nos podemos apartar, porque tú afirmas nuestros pasos, porque tú eres nuestra fortaleza. Te amamos, Señor. Gracias. Te bendecimos y te adoramos. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, Señor.